regalar a los dos. Esa voz que escucharon y que ahorita lo están visualizando en redes sociales es Ricardo de la Peña Marcha, el gran maestro, historiador e investigador tabasqueño. Que bueno, el tema de hoy, afrodescendientes aquí en Tabasco. Sí. Y en todo el país. Y en todo el país, y exactamente, y en todo el ¿Cómo continente. se dio? Exactamente eso. Traje mi acordeón Sí, porque sí, maestro, es válido. luego se me olvidan algunas cosas Sí. y digo, chin, eso era importante y no lo dije. Pues bueno, todo el asunto empieza obviamente con Cristóbal Colón y los diferentes asentamientos que establece en las Antillas y en Panamá. Y a partir de ahí empiezan a llegar negros a América. Pero el asunto es que ya desde una primera instancia, Isabel la Católica, la famosa reina que empeña sus alhajas, en realidad no las empeña, sino es un judío Santángel, de apellido Santángel, quien presta el dinero para la expedición. Ella en el año de 1495 dice: exijamos la restitución inmediata y puesta en libertad en América de todos los indios enviados a Europa para su venta. Y estamos hablando de mercancía. Sí, pero si estamos hablando que 1492 llega Colón, para 1495 ella está diciendo, un momento, los indios que me traen esclavizados a Europa, regrésenlos a América y libérenlos, porque el indio no puede ser esclavo. Pero el asunto queda ahí medio tergiversado, porque luego viene una bula de Pablo III, el Papa, y en esta bula que se llama Sublimis Deus, dice, los indios tienen derecho a su libertad y que la fe debe predicarse con métodos pacíficos, evitando todo tipo de crueldades. Pero esta es hasta 1537. Entonces, como ves, hay un lapso. Un buen lapso, o sea, hay 40 y tantos años de diferencia entre uno y otro. Pero el asunto es que, mientras tanto, Isabel la Católica es la abuela de Carlos V o Carlos I de España, y Carlos I de España en 1517 hace otra cosa. Crea las encomiendas y los repartimientos como espacio específico para entregarle a quienes hubieran hecho méritos en la conquista, les entrega tierras, por eso es encomienda. Bueno, les encomienda a los indios para que los bauticen, les den la fe católica, los eduquen y los instruyan en la nueva sociedad, y reparte tierras. Entonces, eso genera un proceso de esclavización a partir de 1517. Por eso en 1537 el Papa tiene que decir, ok, los indios tienen alma, y como tienen alma son racionales, y si son racionales son hijos de Dios, no son hijos del demonio como en la primera instancia. Sin embargo, eso va a rebotar todavía, por ejemplo, hasta Fray Diego de Landa, a principios del siglo XVIII, que quema prácticamente todos los códices maya porque son cosas del demonio. Entonces, la religión también como que andaba muy sui generis y muy como que se acomodaba y no se acomodaba. Pero lo que sí quiero compartir con ustedes es que a partir de ese momento, quienes controlan el proceso de esclavos en América, y que lo hubo desde el momento del descubrimiento, o sea, inmediatamente después de del descubrimiento de Colón, hasta mediados del siglo XIX. Por eso se crea, por ejemplo, Liberia en África, por eso se crea, porque los norteamericanos dicen, ok, ya somos un país, pero nos sobran negros, hay que devolverlos a su territorio. Y por eso le pone Liberia a este territorio, o sea, libertos, claro, tendría que ser. Sí, sí. Pero ese comercio lo van a controlar el Reino Unido, Portugal y Francia. Y se calcula que en esos 300 años de virreinato y que hubo un tráfico de esclavos muy fuerte, se calcula que 12 millones y medio de negros se trajeron de la zona de Ghana y Costa de Marfil a América. Entonces imagínate que si consideramos, bueno, algunos autores consideran que la población indígena en América era de entre 10, 12 millones y hasta 100 millones, dicen otros, pero lo que suena más coherente es 10, 12 millones de habitantes. Para toda la América indígena, súmale que en 300 años hayan llegado 12 millones y medio de negros, pues
tuvieron que tener una influencia más que sólida en la cultura en las culturas mesoamericanas y en la adaptación de este proceso que es lo que hoy somos nosotros. Entonces, por eso es que vamos a encontrar, sobre todo negros, los vamos a encontrar en las costas, en México, tanto del Pacífico, Oaxaca y Guerrero, como en el Golfo, sobre todo en el estado de Veracruz, que es la máxima concentración. Pero en el Inter, habemos muchos otros estados costeros que también tuvimos influencia y que tuvimos una presencia importante de negros. Y aquí vienen dos puntos interesantes para esta presencia de negros. Uno, Fray Bartolomé de las Casas, que nace en 1484 y muere en 1516. Fray Bartolomé de las Casas dice, ok, como no tenemos, como ya se declararon a los indios que son racionales y que son hijos de Dios, entonces necesitamos mano de obra para las minas y para la explotación de las encomiendas y los repartimientos. Y entonces dice, pues, traigamos negros. Y Fray Bartolomé de las Casas es el que le da el palomazo y es el que, digamos, le da la venia para que haya una explotación profunda del negro con estas rutas que les decía. Además, la mortandad de negros es tan impresionante que más de la mitad de los que eran embarcados en Ghana y Costa de Marfil morían antes de llegar a las Antillas, ya no al continente, a las Antillas. De enfermedades, de inanición, de explotación. Sobre todo de diarreas. Y de inanición. Okay. Sí, hombre, infecciones tremendo. de la piel. Sí, de las estomacales. Sí, imagínate sí. las condiciones insalubres en las que venían en esos barcos. Porque además ¿no? Les ponían el grillete. Grillete. Ajá. Y eran uno encima de otro. Y como... O sea, como animales, o sea, bueno, como carga. Voy a decirlo, es muy fuerte, pero lo advierto, es fuerte, pero como vienen los puercos en las panzonas estas, Ajá, que les ponen el 3 y 4 niveles Ay, y que van unos encima de otros, así. Entonces, ahí te hacías pipí, ahí te hacías todo, Ay, no, sin no, poder no, moverte de qué tu lugar horror. y te tiraban migajas para que sobrevivieras en el viaje que era de bastantes días. No, O sea, bueno, tremendo el tema, Sí. doloroso. muy doloroso. Muy doloroso el tema de la esclavitud. Así es. Y y que como seres humanos de esas generaciones se hayan aprovechado de ese tipo de situaciones. Pero bueno, desde la cultura egipcia, ¿no? Ya Claro. ya Sí, tenían claro. millones y millones de esclavos, los romanos, los griegos. Sí, en fin. pero no necesariamente. Pero no necesariamente son esta negros. barbarie, ¿no? Así es todos los pueblos, por ejemplo, los romanos esclavizan a todo el que no es romano. Sí, parejo. Porque son bárbaros. Claro. O sea, no necesariamente negros. En el caso de América, sí es específicamente O sea, negros. todavía el Híjole. criollo, el mestizo, Ajá. se salvaba un poco. Sí, porque el mestizo. Ajá. El mestizo tenía todas las de la ley porque estaba mezclado tenía con sangre indígena. Ajá. Pero los últimos grupos, y me traje la lista de los nombres de los últimos estratos de Sambo, las 40 y Sambo, tantas. mulato. Tente en el aire, salta atrás. Tente en el aire, salta para atrás. Pero sí, Sambo, mulato y chino, negro. Ajá. Y si quieres las leemos, porque son 40 y tantas. Y los últimos 10 estratos eran menos que animales. O sea, le tenían más consideración a los animales que a los últimos 10 estratos. Y eran seres humanos. Híjole. Son seres humanos. Son seres humanos. Supe que en Estados Unidos, de hecho hay un museo en Estados Unidos donde ahí congregaban precisamente a estos afrodescendientes y lo tenían como esclavos. Incluso todavía hay algunos objetos donde los tenían amarrados, donde los tenían escondidos y era así como tipo una casa enorme, donde venían precisamente de otras partes para comprarlos en esa casa. O sea, era una casa enorme donde los tenían refugiados, donde los tenían ahí de esclavos, amarrados, y diría por amarrados como puercos, como decíamos, pero así los tenían. Sí. Y hoy ahí lo tienen como museo, ¿no? Sí. Donde se da a conocer cómo los tenían, cómo los maltrataban, ¿no? Pero esto sucedía en el sur de los actuales Estados Unidos. Ajá. ¿Por qué? Porque es la zona algodonera, es la zona donde se necesita mano de obra especializada y mucha
para piscar, recoger cosechas y demás, porque en el norte, cuando empieza el proceso de industrialización impulsado por Benjamin Franklin y muchos otros de los padres fundadores, el norte se industrializa y se enfoca inmediatamente para mandar productos con cierto nivel de proceso a Europa. Pero el sur se dedica a mano de obra, o sea, a materia prima directa. O sea, como aquí con las plataneras, o sea, claro, que no se les hace ningún proceso, sino desde 1902 que se exporta el primer racimo de plátanos de Tabasco, siguen en lo mismo. O sea, tiene más de 100 años, siguen en lo mismo. O sea, la materia prima nada más, y no podemos procesar, profe no podemos Marshall, industrializar. A ver, hablas el sur de Estados Unidos, así es, sí. Profe Marshall, me encanta. El sur de Estados Unidos, obviamente, sí había mucha explotación, mucha mezcla. ¿Qué pasa con el...? Es que alguien me contaba, a lo mejor le sabes al tema, nada más haciendo un paréntesis, que en el norte de Estados Unidos, o sea, Boston, Chicago, hay negros multimillonarios. Sí, claro. Entonces ellos migran e industrializan, ahorran lana, algunos escapan, se van al norte y crean grandes imperios, sí, que es el contraste de la esclavitud en el sur y de la riqueza de afrodescendientes y te puedo contar en el norte. Varias historias. Hay, por ejemplo, la primera mujer negra en los Estados Unidos a principios del siglo XX, es justamente una negra que escapa a través de lo que le llamaban el tren, que era una ruta establecida por gentes que les ayudaban, los escondían, los protegían, los mandaban de noche, escondidos, hasta que lograban llegar a la zona norte de los Estados Unidos o incluso a la frontera con Canadá. Entonces, la primera mujer negra millonaria es 1900, 1902 y se dedica a artículos de belleza para el cabello. Mira. Entonces, cosas de esas, o sea, y sí, hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que logran escapar hasta a través del tren, pero el tren también funcionó a partir de 1825, el tren también funcionó hacia México. ¿Por qué? Porque acuérdense que la Constitución Federal de 1825, de 1824, establece que todo esclavo, por el simple hecho de pisar suelo mexicano, se convierte en libre, en automático. Y nuestra Constitución sigue manteniendo ese parámetro. Entonces, el tren también funcionó hacia México, pero después de 1825. Entonces, esa es la manera, pues, bueno, ese es el contexto en el que están los negros. Pero en respuesta a tu primera pregunta, tengo que decirte que los primeros negros llegaron, que fueron alrededor de 10, llegaron con Cortés en 1521. De hecho, con ellos llega las primeras enfermedades que son la viruela, el sarampión y ese tipo de cosas que, bueno, luego aquí se indigenizan de alguna manera y se les dan como vómito negro y demás, muchos nombres raros. Claro, sí, eso también le pegó mucho a la comunidad, a los indígenas. Sí, de aquí. Se redujo. Era una comunidad sana que no moría por esas razones, sí, y aquí le pegó con todo. Sí, el 90% de la gente de los indígenas que enfermaban morían. O sea, a ese nivel. No. Luego, y ya nada más para dar números, en 1570 ya habían 1570. O sea, estamos hablando poco más de 80 años después del descubrimiento de América, ya habían 35,000 negros en el continente americano. En 1646 había 35,000 negros en lo que era la Nueva España. En 1810 habían 10,000. O sea, rebajaron, ¿por qué? Porque se corta la importación de negros y se impulsa el aprovechamiento de las comunidades indígenas en el último periodo del virreinato. ¿Con cuáles? Pues con las reformas borbónicas más o menos de 1740 a 1780, que viene una reestructuración administrativa de todo el imperio español en todo el mundo. Entonces, eso hace que se rompa ese lazo de importación de negros y ya solo se quedan los ingleses y los gringos importando negros. De hecho, hasta casi 1900 los gringos importaron negros, esclavos.
Entonces, esa bipolaridad que siempre tienen para este tipo de temas delicados, pues es impresionante. Y bueno, aquí nos queda decir que la abolición se logra en 2 fechas distintas en México, aunque solo en el papel. El 19 de octubre de 1810 en Morelia y el 29 de noviembre de 1810 también en Guadalajara, por Miguel Hidalgo y Costilla. Pero en realidad es hasta la Constitución de 1824 que empieza a ser efectiva en 1825. Y aquí cabe destacar a un personaje, a Gaspar Yanga. Ajá. Porque es el que tenemos más cerquita. Está en Veracruz, subiendo hacia Orizaba. Yanga, toda la zona de Yanga. Le es dicen, el ¿no? municipio de Yanga. Municipio de Yanga. Porque resulta algo muy curioso. Aunque la corona lo persigue como un indio liberto por sus calzones, hay que decirlo, pero un indio que logra emanciparse y huir. Y lo buscaron con los perros, o sea, querían aperrearlo, de ahí viene el término de le tiro a los perros, o sea, no es por romanticismo, sino era para que lo despedazara a los perros. Hay una raza de perros, paréntesis, mi querido Ricardo, que se llama criada fila. para eso. ¿Sí? El fila brasileiro estaba criado para atrapar esclavos. Sí. Y es tan fuerte horror. el ADN Ajá. y la información genética de esos animales que hasta la fecha Sí, está alguien prohibido de en color, muchas partes. sí, pero alguien de color no se puede acercar a estos perros todavía. Fíjate. Sí, son peligrosísimos. Fila brasileño. Ya aprendí algo de ti. Sí. Ay, gracias, amigo. Bueno, No, el fila lo ubico, pero no sabía ese dato. Fila brasileiro, y más por la mira. comunidad Ya lo voy a esclava investigar igual. allá en Brasil. Bueno, entonces... Fíjate, pues Yanga fue ahorcado Yanga. en mayo, el 2 de mayo de 1612, pero logró algo que en ninguna otra parte del Imperio Español, y miren que el Imperio Español era enorme en ese momento en el mundo, resulta que logró que se creara la primera y única república de negros en todo el planeta. El único lugar en el mundo en que los negros tenían autoridad, representación y propiedad sin ser molestados por blancos, por mestizos o por ninguna autoridad virreinal. Entonces, todo se concentraba a un consejo y este consejo era el encargado de tener las relaciones con la autoridad virreinal. Entonces, eso no existió en ninguna otra parte del planeta. Una república de negros. Hubo una república de piratas, por ejemplo, en la isla de Tortuga, más o menos para estas fechas, pero ese es otro boleto, ¿no? Hubo una república de indios, que es Tlaxcala, el estado de Tlaxcala, por eso es tan chiquitito, pero ese fue un convenio político con Cortés, por la ayuda de los 30,000 tlaxcaltecas con Xicoténcatl el Viejo. ¿Cierto? Para pelear en la Gran Tenochtitlan, ¿no? Así es, porque en realidad la conquista se hace con indígenas tlaxcaltecas, no se hace con españoles. Entonces, la independencia sí se hace ya con mestizos, con criollos y con algunos españoles. Entonces, así va cambiando el entorno. Pero en el caso de Yanga vale la pena porque es un ejemplo a seguir en estos primeros procesos en busca de libertad, de democracia, de oportunidades. Y el Imperio Español reaccionó de una manera que nadie se hubiera esperado nunca cómo iban a reaccionar. Entonces, eso hizo que haya una mezcla muy interesante racial en el caso del estado de Veracruz. Y los ubicas perfectamente del centro norte para arriba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Cerro Azul, Ébano, se me fue la otra, Poza Rica. Ah, del norte. Sí, del centro norte. Hacia la Huasteca. Sí, mucha presencia Tuxpan, de negros. Jalapa. No, Tuxpan. No, Jalapa no, No, porque pero eso más era- allá, Poza Rica y Tuxpan sí. Sí, sí. Entonces, y obviamente la zona de Orizaba y Córdoba, pero bueno, Orizaba, Córdoba, Fortín de las Flores, ahí son criollos y mestizos. Pero hacia abajo, o sea, bajas el hacia sur. la costa, al sur, y te vas al norte, Alvarado. pero a la costa, y la presencia de negros es impresionante. Esa herencia la recibimos también los tabasqueños. Sí, por eso el tabasqueño no es moreno por el sol, sino porque tenemos una importante presencia de raza negra. Y aquí tengo que abrir un paréntesis y decir, por ejemplo, las características de la mujer de Guadalajara
de la No, no son las tapatía, mismas. que tú dices, wow, porque cadera, cintura, ojos, que le dicen moriscos, sí, moriscos, eso, gracias. Sí, pues resulta que más del 90% de esos rasgos son negros, porque la primera mujer que ajusticia la Inquisición en México es una negra, partera de Guadalajara. Fíjate. Entonces, o sea, hasta ahí es la presencia de los negros. Sí se les veía mal, pero estaban integrados a la sociedad. Y finalmente, como en el caso de Yanga, en un periodo tan temprano como el 1610, logran crear estructuras políticas que en ninguna otra parte del planeta había. Entonces, bueno, volviendo al caso de Tabasco, en el caso de Tabasco entran por unos personajes que siempre he mencionado, Ajá. los piratas. Claro. Y los piratas hacen de las suyas. Ajá. Desde Martinica, desde República Dominicana, o sea, desde las Antillas mayores y menores, se traen negros para comerciar en Tabasco. Y de aquí se llevan a gente mestiza, indígena, que las toman prisioneras en estas excursiones por el ahora Río Seco. Entraban a la Chontalpa, se llevaban a todo mundo y entonces traían a negros y se llevaban a mestizos, incluso mulatos se los llevaban de regreso a venderlos. Entonces ese intercambio de los piratas hizo que, por ejemplo, Dampier, que es un pirata francés famosísimo en el siglo XVII, Dampier llega a confesar que su principal negocio no era la piratería, sino la compraventa de esclavos en el Caribe. El Caribe, Tabasco entra en el Caribe. Sí, Claro. Entonces, eso te da idea. Por eso comentábamos el viernes pasado, o a lo mejor y no fue aquí, que por ejemplo, el tabasqueño come el plátano con la misma enjundia que el colombiano y el venezolano, con el patacón. Por eso, porque los piratas trajeron y llevaron. El requinto tabasqueño es venezolano y colombiano, no es yucateco. Y todo el mundo dice, sí, el requinto como el yucateco. No, como Venezuela y como Colombia. Fíjate, toda la influencia De los y piratas. la mezcla que hay de todo lo que nos trajeron los piratas. Sí. Mi querido Richard, estamos para echarnos más horas, pero pues ya estamos con el tiempo encima. Qué bueno que pudiste venir este viernes, Ay, como vuelve. siempre.